¿No les pasa que ya están a punto de dormirse y entonces recuerdan que nada va a ser tan épico como cuando Akaza convirtió a Rengoku en una dona, o cuando Tengen Uzui se papió a Gyutaro, o cuando Tanjiro y los Hashira entran al castillo infinito? Así es, Demon Slayer es uno de los animes más épicos de la historia, hasta que te das cuenta que el mundo de Kimetsu no es tan genial como parece, porque recuerda, son niños de 15 a 20 años peleando contra el diablo. Demon Slayer es mucho más perturbador de lo que crees, y hoy te lo demostraré, empezando con... Como Kimetsu es un anime, nosotros no nos damos cuenta fácilmente de lo horrendo que es saber que unos chavales de 14 a 20 años de edad, en su mayoría, sean los encargados de pelear contra demonios muchísimo más fuertes que un humano promedio. Piénsalo un momento, imagina que eres joven otra vez y estás en tus 16, 15 años y de la nada un demonio literalmente aniquila a toda tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tu mascota, y toda tu vida queda destruida en una sola noche. ¿Sabes el trauma que significa eso? Y más a una edad temprana, como en la adolescencia. Estarías hecho una cagada, pues esa es la historia de Tanjiro Kamado y de la mayoría de los cazadores, solo que como son dibujitos, no visualizamos lo terrorífico que significa esto. Y ten en cuenta algo, en el mejor de los casos intentas continuar con tu vida y tener un nuevo comienzo, con el corazón destrozado por perder a todos tus seres queridos, pero ese sería el final bueno, tener una vida más o menos normal. Pero en el peor de los casos, la sed de venganza se apodera de ti y por casualidad te unes a la organización Cazademonios, donde primero tendrías que pasar un entrenamiento infernal durante años para volverte más fuerte. Y si de por sí te da hueva ir al gimnasio o salir a caminar una hora, imagina lo mierda que te vas a sentir haciendo el entrenamiento de Ubuyashiki en la montaña peligrosa. Y cuando llegue el momento de cortar por la mitad una roca enorme, que Dios te ayude. Güey, tu cuerpo se va a hacer trizas y es probable que no superes el entrenamiento. Hasta Tanjiro se le complicó. ¿Cómo sería tu caso siendo un cazador promedio y no el protagonista? Y si por suerte tienes el suficiente talento o fuerza de voluntad para romperte todos los huesos y superar ese primer entrenamiento, de nuevo, que Dios te ayude, porque ni de broma superarías la selección final, porque incluso personajes rotísimos como Sabito no lograron aprobar ese examen y tú tampoco lo lograrías. Y así como este punto, encontré todos estos hechos terroríficos que hacen a Demon Slayer en una historia de terror, que van desde las cosas más normales, más tranquilas pero curiosas, hasta el llamen a Dios culeros. Pero antes de conocer el suceso más trágico de Demon Slayer, continuamos con... En relación con el punto anterior, queda en claro que las probabilidades de aprobar la selección final son mínimas, por no decir imposibles, ya que de las 20 personas que participaron solo sobrevivieron 5, es decir, una cuarta parte de todos los cazadores, y quienes lo lograron fueron el prota y sus amigos, así que tu situación se ve muy oscura. Pero ponte a pensar lo horrible que es la selección final, analízalo detalladamente. Es una prueba donde a ti, un chico de 15 a 20 años de edad, te mandan a un bosque salvaje y oscuro, lleno de demonios que son más fuertes que tú, que tienen mucha hambre porque no tenían humanos cerca de ellos hasta que tú y los demás cazadores llegaron. Y encima hay un demonio super chetado y bastante feo rondando por todo el bosque que rápidamente puede acabar con tu existencia. Además, te mandan esa prueba solamente con una katana, sin comida, sin herramientas extra, sin que tengas experiencia en una misión real, porque acabas de terminar tu entrenamiento básico, y con el conocimiento de que probablemente no salgas con vida de ese lugar. Además, sí o sí vas a ver cómo tus compañeros son eliminados o devorados por los demonios, o en el mejor de los casos, solo vas a ver sus cuerpos tirados en el suelo mientras caminas por aquel bosque. Güey, vivir eso ha de ser una pesadilla en la vida real. Y de hecho, esta es una incoherencia en la historia de Kimetsu, porque sabemos que son muy pocas las personas que se animan a convertirse en un cazador. Entonces, si tú eres el jefe, el patrón de dicha organización, ¿por qué permites que tus potenciales nuevos cazadores sean eliminados, destrozados y desechados en la selección final? Entiendo que se hace para quedarse con los cazadores más fuertes y prometedores, pero bro, estás eliminando a adolescentes que sí quieren pelear contra los demonios. Son un recurso humano valioso. En la selección final debe
deben haber cazadores ya experimentados que protejan a los novatos y evitar que todos ellos se vayan al cielo de una manera muy trágica, para probar a los que tuvieron un mejor rendimiento y a los que no, seguir entrenándolos hasta que sean capaces de aprobar. Y de esa forma evitas que muchos adolescentes perezcan en este proceso. Y ahora, tomando en cuenta todo el trasfondo oscuro de la selección final, te pregunto a ti, ¿te gustaría participar? ¿Crees poder sobrevivir? Pero si esto ya es un poco perturbador, espera conocer el siguiente punto, que es... ¿Y si te dijera que el verdadero jefe más malvado es el patrón Ubuyashiki? Ya, de seguro piensas que acabo de fumar flores de glicina, pero no, déjame explicarte. A lo largo de la historia de Kimetsu, Ubuyashiki tomó varias decisiones muy cuestionables, porque a pesar de que todos decían que el patrón era pura bondad y el humano más amable del mundo, si eso fuera así, ¿por qué Ubuyashiki permitió la selección final? Él insiste que recuerda a cada uno de los cazadores y que le duele bastante la caída de cada uno, que los ve como si fueran sus hijos. Pero, ¿y qué pasa con los que fueron eliminados en la selección final? Lo expliqué en el punto anterior, que ahí se perdieron varias vidas inocentes, y parece que a Kagayo Ubuyashiki no le importó. También es muy cuestionable la decisión de que sean chicos y chicas entre 15 a 20 años de edad quienes tengan que pelear contra seres paranormales rotísimos, en vez de reclutar adultos que ya están desarrollados y pueden aportar una mejor ofensiva en las peleas. Esta decisión no es algo de una buena persona, sino de alguien malvado, que no le importa la vida y los traumas de los jóvenes y los utiliza como piezas de ajedrez reemplazables en su venganza contra Muzan. La historia de Kimetsu insiste en que veamos a Ubuyashiki como un ser divino, un ser bondadoso que solo busca eliminar a los demonios para proteger el planeta Tierra y a Japón, pero en realidad es un tipo muy maquiavélico y sobre todo manipulador, que usa sus poderes de clarividencia y ataca justo en las inseguridades de los personajes para que ellos se sacrifiquen en las peleas contra las lunas superiores para poder cumplir con el objetivo de venganza de Ubuyashiki. Ubuyashiki es egoísta. Lo peor de todo es que sabemos que este patrón actual, Kagaya, es uno de los líderes más buenos y amables, entre comillas, porque sus ancestros fueron aún más culeros y ojetes con los cazadores. Entonces, si el Ubuyashiki actual ya es un gran manipulador y maquiavélico, imagina cómo fueron sus antecesores. Lo perturbador de esto es imaginar que tú seas un cazador y que cada noche estés arriesgando tu vida para cumplir con los caprichos de un güey random que apenas conoces, y que si tú falleces en tus misiones, para él no significa nada, a pesar de que Ubuyashiki dice lo contrario, porque si tú fueras importante para tu jefe, no te enviaría a misiones muy peligrosas, donde sabe que tú no tienes una posibilidad de sobrevivir, como pasó en el incidente de la montaña de Rui, enviando a varios cazadores random y al Kamaboko Squad que no tenían el nivel de poder suficiente para hacer frente a una luna inferior, y en vez de esperarse unos días o incluso unas horas para enviar a los Hashira, ya sea solos o acompañando a Tanjiro y a sus amigos, de esta forma evitaría las bajas de varios cazadores y también evitaría que se transformaran en arañas, y también evitaría la casi muerte protagonista. Pero si tener un jefe maligno no es lo suficientemente perturbador y sobre todo impactante, el siguiente punto te dejará con la boca abierta. Puede que nunca lo hayas notado, pero en Demon Slayer hay un personaje que es el mayor y el gran efecto mariposa de todos. Esta teoría dice que el simple y pequeño aleteo de una mariposa puede desencadenar grandes e impredecibles consecuencias, como un tornado, quebrar el Cruz Azul o el fin del mundo. Y el personaje en Demon Slayer que es el efecto mariposa se trata de Kaigaku, ya que las decisiones de él provocaron la derrota de Muzan. Verán, Kaigaku vivía junto a Gyomei y los demás niños cuando eran pobres. Básicamente Kaigaku era como un hijo adoptivo para Gyomei, pero en una noche Kaigaku fue atacado por un demonio y para poder salvarse decidió sacrificar a Himejima y a los demás niños para que aquel demonio no se lo comiera. Esta decisión provocó que el pilar del chisme fuera encarcelado y eventualmente Ubuyashiki se enteraría de que Himejima fue capaz de vencer a un demonio con solo sus puños. Entonces lo rescató de la prisión y lo invitó a unirse a la cofradía, de forma que la existencia del Hashira más fuerte, el pilar de la roca, fue gracias a las decisiones de Kaigaku. Pero también hay que tener en cuenta que como Gyomei se unió a la cofradía, él en una de sus misiones fue quien salvó a Shinobu y a Kanae del ataque de unos demonios, y en un futuro esas dos niñas se convertirían en el pilar del insecto y de la flor respectivamente.
y como Shinobu se unió a la cofradía porque Gyomei la rescató, en un futuro Shinobu se convirtió en una pieza clave para derrotar a Muzan, ya que en el arco final de Demon Slayer, Shinobu y Tamayo trabajaron juntas para crear el veneno que super debilitó a Muzan, otorgándole a los cazadores una mínima posibilidad para vencerlo en la batalla final. También, gracias a que Shinobu y Kanae se convirtieron en cazadoras, pudieron rescatar a Kanao de su terrible familia, y eventualmente ella se convertiría en una cazadora muy poderosa, y como Kanao entrenó mucho por su propia cuenta, ella logró colaborar con Inosuke para derrotar a Douma, la segunda luna superior. De hecho, sin Shinobu, nadie podía vencer a Douma, porque gracias a que Douma consumió el cuerpo de Shinobu lleno de veneno de glicinas, se debilitó mucho para darle una oportunidad a Kanao e Inosuke de derrotarlo. Luego, Kanao fue una pieza clave para evitar que Tanjiro se quedara permanentemente en su forma demoníaca. Como las decisiones de Kaigaku hicieron que Shinobu sea una cazadora con mucha inteligencia y astucia, en un futuro fue ella quien salvó a varios cazadores y a Zenitsu de quedarse convertidos en arañas. Pero eso no es todo, porque después Kaigaku conoció al abuelo Jigoro y se convirtió en el rival de Zenitsu. En este punto de la historia, Kaigaku intentó redimirse y enfrentar a los demonios para limpiar sus pecados, pero como siempre tuvo una personalidad cobarde. Esto causó que al encontrarse con Kokushibo, él decidiera convertirse en un demonio y transformarse en la nueva sexta luna superior. Esta decisión de Kaigaku hizo que el abuelo de Zenitsu cometiera seppuku y se autoeliminara de este mundo, provocando que Zenitsu se tome en serio su entrenamiento y por fin mostrara su verdadero potencial y poder como cazador, logrando estar casi al nivel de un Hashira, derrotando al Kaigaku demonio y aportando su granito de arena en la pelea final contra Muzan. Kaigaku es el efecto mariposa de Kimetsu no Yaiba, porque sin su presencia no tendríamos a dos pilares muy importantes como lo son Gyomei y Shinobu, no tendríamos a dos cazadores muy fuertes como lo son Kanao y Zenitsu, y sin estos personajes varias cosas cambiarían drásticamente en la historia de Kimetsu, a tal punto que sin ellos Kokushibo y Douma no hubieran sido derrotados y Muzan no hubiese sido nerfeado, provocando que el Michael Jackson hubiera acabado rápidamente con todos los cazadores y la cofradía. Este punto se queda a la mitad del video porque es muy impactante e incluso aterrador cómo las decisiones y la existencia de una persona random como Kaigaku pueda influir demasiado en la vida de los demás. Sin embargo, poco a poco vamos avanzando a cosas más desgarradoras y que me dejan pensando si Demon Slayer de verdad es un anime para todo el público. Por eso continuamos con... Espera, antes de continuar, te recomiendo que te unas a los miembros del canal para tener beneficios extra, como emotes personalizados, shorts y videos largos exclusivos para miembros, que solo tú y unos pocos subs podrán ver. También te daré créditos y diré tu nombre al final de los videos. Tendrás acceso a los videos con días de antelación. Incluso, si te unes con la membresía de nivel patroncito, crearé un video personalizado con el tema o la idea que tú elijas. Puedes unirte a los miembros del canal con solo 25 pesos mexicanos al mes, un poquito más de $1, y con eso me ayudas muchísimo para seguir trayéndote más shorts y más videos, además de tener los beneficios extra. Muy bien, ahora sí, continuamos con... Y hemos comentado que ser un cazador ha de ser horrible, por lo peligroso que es enfrentarse cada noche con demonios y la posibilidad de encontrarte con una luna superior y que no puedas hacer nada al respecto. Pero esto directamente nos deja en claro que la vida de los cazadores y de los Hashira es horrible. De verdad, bro, si tú sueñas con ser un cazador, vete a checar porque no es bonito, ya que cada personaje que conocemos en Kimetsu tiene un pasado trágico y cada uno está lleno de traumas que no los dejarán vivir tranquilamente. Claro, si es que sobreviven. Cada personaje, sobre todo los Hashira, deben ir a psicólogo, güey. Para que entiendan a lo que me refiero, vamos a hacer un top de los pasados tristes de cada Hashira, del menos trágico al más horrible, comenzando con... Mitsuri es la pilar que menos ha sufrido, porque su pasado trágico consiste en que fue rechazada por este güey culero, porque según él, ella era muy fea. A ver, hijo de tu madre, no te metas con Mitsuri. Pero fuera de eso, no tuvo una vida trágica, ya que Mitsuri tenía una familia que siempre la amó. Sin embargo, ella quedó traumada por pensar que nadie la quería por su apariencia horrenda, y eso provocó que constantemente busque la aprobación de las personas. Además, que si recordamos su trágico final, no ha de estar muy chido que te arranquen tus dos brazos, cabrón. Así que continuamos con...
Rengoku en sí tuvo una infancia tranquila y con una familia amorosa, hasta que su madre falleció por una enfermedad, y eso provocó que su padre se comportara como un papá latinoamericano promedio, con problemas con la bebida y una pizca de agresividad, lo cual afectó psicológicamente a Rengoku. Pero fuera de sus problemas familiares, él tuvo la oportunidad de tener a dos padres que lo querían mucho durante algunos años, y ninguno de los dos fue eliminado por culpa de un demonio. Incluso logró cumplir su sueño de convertirse en un pilar, y tuvo varios amigos y compañeros que lo querían mucho, así que su vida no fue tan mala, hasta que lo convirtieron en una dona de Krispy Kreme. De forma que el siguiente puesto es para... Tengen Uzui tuvo la mala suerte de nacer en una familia shinobi, en la cual desde pequeño pasó por un entrenamiento estricto y doloroso para convertirse en un ninja, con tradiciones muy oscuras, como tener que matar a 7 de sus hermanos, traumándolo de por vida. Pero de aquí en adelante su vida mejora, porque decidió dejar atrás a su familia retorcida y comenzar una nueva con sus 3 esposas. Wey, dime si o no eso está genial, tener 3 rockstars que te aman demasiado. Aunque después terminó perdiendo una mano y un ojo, por culpa de un wey con problemas serios de dependencia con su hermana, pero logró sobrevivir y ser el primer Hashira capaz de derrotar a una luna superior y seguir viviendo en paz con sus 3 esposas. Así que él sufrió, pero podemos decir que tuvo un final feliz. Entonces el siguiente puesto es para... Shinobu, porque cuando era niña vio en primer plano cómo unos demonios aniquilaron a su papá y a su mamá, lo cual ha de ser muy traumatizante, y después de este suceso Shinobu vivió llena de odio, solamente deseando conseguir su venganza, hasta que por mala suerte su hermana mayor Kanae se encuentra con la segunda luna superior, Douma, y es eliminada, haciendo que Shinobu pierda a toda su familia original completamente. Además, súmale que ella tuvo varios aprendices, pero cada una de ellas perecían en sus misiones, lastimando cada vez más el corazón de Shinobu. Su vida era tan trágica y estaba tan traumada que tenía que fingir su sonrisa y personalidad para lidiar con todo ese dolor. Y al final, ella no logró cumplir con su venganza de derrotar al demonio que aniquiló a su hermana. Sí aportó mucho para su derrota, pero Shinobu se fue de este mundo sin saber si Douma fue derrotado y sin saber si los cazadores lograron vencer a Muzan. Entonces notamos cómo la vida de Shinobu sí fue muy pésima y muy triste. Entonces, el siguiente de la lista es... Tomioka es un caso similar al de Shinobu, porque él también presenció la muerte de sus padres y tuvo que quedarse solo con su hermana durante un tiempo, hasta que Tomioka se encontró con un demonio quien eliminó a su hermana, traumándolo de por vida, a tal punto que Tomioka buscó ayuda de sus vecinos y personas cercanas al lugar donde su hermana fue aniquilada, pero nadie le creyó su historia. Todos veían a Tomioka como un loquito del centro, causando una profunda angustia en el futuro pilar del agua. Sus vecinos tomaron la decisión de mandar a Giyu con un médico que era un familiar lejano de Tomioka, para que sea internado y curar su locura, pero él logró escapar y toparse con un cazador de demonios que le dio la ubicación de un sujeto que podría ayudarlo, quien sería su futuro maestro Urokodaki. Luego, cuando Tomioka había encontrado un poco de paz al estar entrenando para ser un cazador, él perdió a sus 2 amigos, Makomo y Sabito, marcándolo aún más de una manera negativa, causando que Tomioka cayera en una profunda depresión que no pudo salir de ella durante varios años, provocando que Tomioka se vea a sí mismo como una basura que no merecía vivir. Y a partir de ahora vienen los pasados más espeluznantes de los Hashira. Si creíste que todo lo que te he contado era malo, no más. Ahora viene lo feo, feo, feo. De forma que el siguiente puesto es para... Tokito tuvo la suerte de tener una familia amorosa durante su infancia, pero desgraciadamente su madre estaba enferma y a punto de irse de este mundo, por lo que su padre tuvo que salir en una noche de tormenta para encontrar una medicina para su esposa, pero él falleció en esta travesía junto con la madre de Tokito, dejando a Muichiro y a su hermano Yuichiro solos. Pero por ese trauma familiar, su hermano Yuichiro se comportaba bien culero con Tokito, según para protegerlo, pero provocando una gran soledad en su hermano menor, hasta que fueron encontrados por un demonio que estaba a nada de asesinar a Tokito, hasta que su hermano mayor logró protegerlo durante unos instantes, de forma que Tokito entró en modo berserker y con todas sus fuerzas venció a aquel demonio. Pero este suceso fue tan impactante que provocó la pérdida de memoria de Muichiro, hasta que fue reclutado por la esposa del patrón, y a partir de ese momento Tokito solamente existía para entrenar y eliminar demonios. Luego, durante un tiempo fue feliz gracias a la ayuda de Tanjiro, pero su destino ya estaba marcado, porque su tío Kokushibo fue el culpable de su final, cortándole en pedazos como si fuera un Kit Kat o varias rebanadas de pastel, acabando con la vida del joven Tokito con apenas 14 años de edad. La vida del Pilar de la Niebla fue horrible, pero ¿qué es peor que perder a tu familia y tu memoria? Pues lo veremos en el siguiente puesto, que es para...
En el caso de Sanemi, él tuvo un padre violento que maltrataba a sus hermanos, a él y a su madre, causando dolor en la familia Shinasugawa, hasta que fue eliminado por un tajo umbrío de un vecino, gracias a su mala fama de ser un güey agresivo. Esto causó que la mamá de Sanemi tuviera que trabajar día y noche para mantener a sus hijos, y como Sanemi era el hijo mayor, él a su corta edad empezó a trabajar y querer hacerse responsable de su familia, hasta que en una trágica noche, un demonio atacó la casa de los Shinasugawa, aniquilando a todos los hermanos de Sanemi, a excepción de Genya, y el futuro pilar del viento tuvo que enfrentarse con ese demonio, pero él no se esperaba que aquella criatura fuera su madre. Así es, Sanemi acabó con la vida de su propia madre. Al enterarse de esto, Sanemi se traumó demasiado, a tal punto que incluso se dice que dejó de ver colores. Sanemi no tuvo otra opción más que comenzar a eliminar a los demonios por su propia cuenta, y las cicatrices de todo su cuerpo son la evidencia de esos años de furia, hasta que conoció a un cazador llamado Masachika, quien se convertiría en su mejor amigo. Pero en una misión, juntos pelearon contra la primera luna inferior, y su mejor amigo no sobrevivió a ese encuentro, dañando profundamente a Sanemi. Luego se dice que Sanemi se llegó a enamorar de Kanae, o por lo menos tenían una buena relación de amistad, pero nuevamente perdió a un ser amado por culpa de los demonios, en este caso de Douma, quien eliminó a Kanae. Todas estas pérdidas provocaron que Sanemi tenga esa personalidad agresiva, pero esto no acaba aquí, porque al final de la historia también pierde a su hermano Genya, dejándolo completamente solo. Y si crees que nada puede superar eso, pues el puesto número 2 es para... Obanai es el segundo Hashira con la vida más terrorífica y trágica, desde mi punto de vista, porque todos los pilares tuvieron una familia o alguna persona que los quisiera, amara o tratara bien, pero este güey jamás tuvo un amigo o un familiar bueno, literalmente nació para ser un simple alimento. Toda la familia de Obanai eran mujeres sádicas, que únicamente tenían bebés para hacer la ofrenda de un demonio serpiente, a cambio de que ella les otorgara dinero y oro. Nadie, jamás en la infancia de Obanai lo quería, solamente era un objeto, con una fecha de caducidad muy pronta. Obanai se esforzó para escapar de esa casa maldita, y por su huida provocó que la demonio serpiente aniquilara a cada una de las mujeres que conformaban a la familia de Iguro. Todos esos primeros años de vida dejaron marcado de manera espantosa a Obanai, a tal punto que no podía confiar en nadie, en específico en las mujeres, y además él pensaba que la única razón para seguir con vida era eliminar a los demonios y a Musa, para eliminar los pecados de su familia. Obanai se queda con el segundo puesto, porque después conoció a una chica de cabello rosa, de la cual se enamoró, llamada Mitsuri, y durante unos años ellos dos tuvieron citas, donde Obanai se sentía feliz y en paz. Desgraciadamente, se fue de este mundo muy joven, y abrazado de la persona que más amaba, un romántico triste final. Pero aquel personaje que tuvo la vida más horrible, perturbadora, miserable, traumatizante, desesperante, asfixiante, elefante, aguacate, fue Gyomei Himejima. En su nacimiento su madre falleció, por lo que su padre tuvo que criarlo solo, pero cuando Gyomei era un niño, su papá también sucumbió por culpa de una enfermedad, de forma que Gyomei fue ingresado a un orfanato, donde pasó el resto de su infancia y la mayoría de su juventud, hasta que el orfanato no pudo mantener a los niños, y todos ellos tuvieron que buscar una forma de sobrevivir. Pero Gyomei se hizo responsable, y aunque vivían en la pobreza, él era feliz al tener a sus hijos adoptivos bajo un techo y con un poco de comida, hasta que una rata traicionera llamada Kaigaku provocó que un demonio aniquilara a todos los hijos de Gyomei, y este fuera culpado por ese trágico incidente, haciendo que Gyomei pase un tiempo en prisión, güey. Fue culpado por un crimen que él no cometió. Luego, cuando fue salvado por Ubuyashiki, como todos los demás cazadores, él también pasó por un entrenamiento infernal, hasta convertirse en el pilar más fuerte de todos. Y su entrenamiento debió ser más difícil, porque lo hizo ciego, sin poder ver, y eso aumenta la dificultad muchísimo. Además, Gyomei le había tomado mucho cariño a Ubuyashiki, pero lastimosamente él se sacrificó para dar inicio al enfrentamiento del Castillo Infinito, perdiendo otro ser querido. Y al final Gyomei perdió una pierna por culpa de Musan, y no se logró recuperar, ya que al activar su marca de cazador y ser mayor a 25 años, su destino estaba asegurado, muriendo después de haber tenido una vida horrenda y llena de obstáculos. Después de haber escuchado la vida de los Hashira, te pregunto, ¿de verdad quieres experimentar todo esto que vivieron? Sé que es difícil ponerte en los zapatos de los personajes, porque Demon Slayer son dibujitos chinos, es ficción, pero si te tomas unos minutos para reflexionar, si eso llegara a pasar en la vida real, sería muy aterrador. Pero ellos fueron los personajes fuertes, los protagonistas. Entonces, ¿qué pasa con los cazadores normales? Los que no son tan fuertes. Bueno, continuamos con...
A menudo olvidamos que en Demon Slayer los protagonistas son una anomalía. Tanjiro, sus amigos y los pilares son un milagro en el universo de Kimetsu, pero para el cazador promedio esto no es una historia de superación, es una sentencia de muerte de movimiento lento. Imagina ser un cazador de rango bajo o rango medio. No tienes una técnica de respiración muy fuerte, ni un linaje legendario, solo tienes una katana Nichirin que se siente pesada en tus manos temblorosas y un uniforme que más que una armadura es tu futura ropa de funeral. Hay un momento en específico en la batalla final contra Muzan que representa el verdadero horror del mundo de Demon Slayer y de la guerra contra los demonios. El momento de protejan a los pilares. Analízalo por un segundo. Protejan a los pilares no es un rito de batalla heroico, es una orden de sacrificio humano. Esos cazadores anónimos saben perfectamente que no pueden herir a Muzan, saben que sus katanas ni siquiera van a llegar a tocar el cuerpo del villano final, pero también saben algo mucho más aterrador: su único valor estratégico es su sacrificio. Estos cazadores se lanzan corriendo frente al temible Muzan, no para ganar la pelea, sino para servir como obstáculos de carne, para servir como escudos humanos, conscientes de su inevitable muerte. Su objetivo no es eliminar a Rey Demonio, sino que Rey Demonio tarde unos breves segundos en despedazarlos, solo para que los Hashira puedan recuperar el aliento y reorganizarse. Piensa en lo perturbador que es aceptar que tu existencia entera, tus años de entrenamiento, tus sueños, tu futuro, valen apenas unos microsegundos para la llegada al amanecer. Menos de un minuto, menos de un segundo. Toda tu vida entera vale un simple instante que dura menos que un parpadeo. Los cazadores promedio no mueren con gloria, mueren desenvenenados, aplastados, reducidos a charcos, con trozos de sus cuerpos en el suelo. Y lo más espantoso es que lo hacen voluntariamente, porque entienden que en este mundo de horror, la única forma de que la humanidad gane es si ellos aceptan ser un escudo humano. Esto no es heroísmo del shonen convencional, es horror puro. Es la deshumanización total del individuo en favor de una causa mayor, que ni siquiera sabrán si lograron la victoria o si su sacrificio fue en vano. Protejan a los pilares es uno de los momentos más heroicos en Demon Slayer, pero también es uno de los más perturbadores por lo crudo y deprimente que es este suceso. Vaya, esto sí que ha sido un largo viaje, pero todavía nos falta un punto más, el hecho más perturbador de todo Demon Slayer, que cuando lo pienso no me deja dormir, me causa pesadillas. Así que continuamos con... En el universo de Demon Slayer existen los dioses, que pueden hacer que tú obtengas una maldición en tu vida, ya sea buena como el caso de Yorichi, el cual los dioses le otorgaron la maldición de ser una persona con una fuerza física y habilidades sobrehumanas, o ya sea una mala, como el caso de la maldición de la familia Uyashiki, solo porque uno de sus miembros llamado Muzan cometió el pecado de obtener la vida eterna y convertirse en un demonio. Entonces, imagina lo horrendo, espantoso y atroz de vivir en un mundo donde en cualquier momento, por el capricho de un dios, puedas llegar a ser maldecido y arruinar tu vida por completo. Durante 1000 años, cada varón del linaje Uyashiki ha venido al mundo con una sentencia de muerte grabada en su ADN, una enfermedad que pudre la piel, ciega los ojos, consume la vitalidad de los varones antes de que alcancen los 30 años. ¿Su crimen? Tener un vínculo familiar con Muzan. Detén a pensar en la lógica retorcida de los dioses de Kimetsu. Muzan comete el pecado original de convertirse en el primer demonio, el progenitor de toda la miseria que azota a la humanidad. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Castigará al culpable? No. Muzan sigue vivo, sano, evolucionando y creando más demonios durante siglos. En su lugar, los dioses decidieron descargar su furia sobre los inocentes, los descendientes de la familia Uyashiki, que ni siquiera habían nacido cuando Muzan traicionó la naturaleza. Imagina nacer sabiendo que tu cuerpo es un objeto de sacrificio para pagar una deuda que tú no cometiste. Los niños Uyashiki no tienen infancia, tienen un cronómetro, no tienen un futuro, tienen una agonía heredada, y lo más perturbador es que para estos dioses, la única forma de detener la tortura de los inocentes es que estos mismos inocentes lideren una guerra que no pueden ganar. En el mundo de Kimetsu, el cielo no te protege, el cielo te extorsiona, te maldice por capricho, arruina tu vida por los pecados de un pariente lejano y luego observa en silencio mientras generaciones de niños mueren en la oscuridad, esperando que alguno de ellos sea lo suficientemente fuerte para limpiar una mancha que ellos mismos, los dioses, se negaron a borrar. Muzan es un monstruo, sí, pero los dioses que castigaron a los Uyashiki, ellos son los verdaderos enemigos en esta historia. En el mundo de Kimetsu, ser una buena persona no es garantía de salvación, es un detalle insignificante para los dioses. Un demonio que te mata porque tiene hambre o porque sigue sus instintos es una tragedia biológica, pero que una deidad te maldiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos por un pecado que no cometiste, eso es maldad pura.
Es un castigo diseñado por una mente que disfruta del desorden a través del sufrimiento ajeno. En este mundo, ser una buena persona no se recompensa con paz, se recompensa con más sufrimiento. Si eres fuerte, el destino te obliga a ver morir a tus seres queridos para forjarte un carácter. Si eres puro como los Ubuyashiki, te utiliza como un sacrificio viviente para equilibrar la balanza que Musa rompió. Los dioses de Kimetsu no detienen el mal, dejan que el mal ocurra y luego le cobran la factura a las víctimas. Puedes ser el niño más bondadoso e inocente del Japón de la era Taisho, puedes cuidar a los huérfanos como Gyomei o amar a tu familia como Tanjiro, y aún así los dioses tienen el poder para que tu vida sea destrozada, solo para que tú sirvas como una pieza en su tablero de ajedrez para divertirse con tu miseria. Muzan es un error de la naturaleza, un accidente trágico, pero la estructura de dolor que sostiene este mundo, eso fue planeado. Si hay un dios o dioses en Demon Slayer, no son seres amorosos y justos, son entidades sádicas que prefieren ver a 1000 niños morir por una enfermedad degenerativa y ver a 1000 niños morir luchando contra criaturas sobrenaturales antes que intervenir directamente contra el monstruo que ellos mismos permitieron existir. Al final, los cazadores no solo están peleando contra demonios de carne y hueso, están peleando contra un universo que los odia y que ha decidido que su única función es sufrir hasta que la balanza vuelva a estar en ceros. Es horrible saber que los cazadores no solo pelean contra demonios como Akaza, como Dogma, como Kokushibo contra Muzan, sino que literalmente están en guerra contra Dios. Ya sé, este último punto fue horrible y te deja pensando sobre lo retorcido que es el mundo de Kimetsu. Y es gracias a estos hechos, argumentos y anécdotas que vimos a lo largo del video que Demon Slayer es más perturbador de lo que imaginas. Si te quedaste con ganas de ver más cosas oscuras y terroríficas de Demon Slayer, haz clic en el video que la flecha roja señala, donde te cuento 2 creepypastas aterradoras de Kimetsu. Y también recuerda dar like, suscribirte y si tienes la posibilidad, unirte a los miembros del canal. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Nos vemos en el video de las 2 creepypastas,